Buenas noches. Los integrantes del grupo está conformado por Melanie Lino y Carmen Obando. El tema es el orden Coralimorpharia. Siguiente diapositiva. Con respecto a este orden, el orden Coralimorpharia, estas forman parte del filo Nidaria y de la clase Anthozoa. Este grupo, en el que también se incluyen las anémonas y los corales duros. Estos son conocidos comúnmente como corales falsos o corales sin esqueleto, porque morfológicamente se parecen mucho a los corales pétreos, pero se diferencian en que estos no desarrollan un esqueleto calcáreo como tal, sino que les dan un aspecto más blando y más flexible. Con respecto a lo que son las características, se dice que estos son nidarios del grupo Anthozoa, son similares a los corales, pero sin esqueleto calcáreo. Estos, aunque no forman arrecifes calcáreos, algunas especies pueden cubrir lo que es grande superficie de lo que es el sustrato, lo que les permite desplazar a otros organismos. Con respecto al que tienen un cuerpo en forma de disco con tentáculos cortos y numerosos, estos se dice que sus tentáculos poseen lo que son nidocitos, las células urticantes, que estas les sirven para capturar presas pequeñas, defenderse de depredadores y competir por lo que es un espacio dentro del arrecife. Con respecto a lo que viven en colonias o viven en forma solitaria, bueno, se sabe que estas presentan un pólipo solitario o colonial con un disco oral central rodeado por tentáculos cortos y numerosos. Con respecto a lo que es su alimentación, estas de aquí se alimentan de plancton y materia orgánica mediante sus tentáculos. Estos de aquí se basa básicamente en lo que son pequeños invertebrados y materia orgánica suspendida, utilizando tanto sus tentáculos como la corriente marina para llevar el alimento hacia la boca. En términos de diversidad, este orden cuenta con alrededor de lo que son 50 especies registradas dentro y distribuidas en lo que son los géneros como el Corallimorphus, el Rhodactis y algunas especies por sus colores básicamente llamativos que se han popularizado dentro de lo que es en el comercio de acuarios marinos. Con respecto a lo que es su hábitat, tenemos que estos están en lo que son ambientes marinos tropicales y subtropicales. Estos de aquí están asociados a los recifes coralinos, lo que presentan paredes rocosas, curvas y grietas. Estas están asociados a arrecifes coralinas, fondos rocosos y grietas. Estos que prefieren agua poco profundas y con una buena iluminación. Estos se consideran resistentes frente a cambios ambientales y pueden colonizar zonas de arrecifes degradados, desplazando así a los corales duros que dependen del el esqueleto calcáreo. Esta capacidad de colonizar ambientes deteriorados los convierte en organismos muy importantes para estudiar lo que es la resiliencia de los ecosistemas marinos. Siguiente diapositiva. Con respecto a lo que es su distribución, tenemos que estos principalmente se encuentran en lo que son los océanos Atlánticos, Índicos y el Pacífico. Esta, su mayor biodiversidad se encuentra en estos océanos, en especial en las regiones del Mar Rojo, el Caribe y el sudeste asiático. Algunas de estas especies se han documentado en arrecifes alterados por actividades humanas, como lo que es la contaminación
el blanqueamiento coralino o la sobrepesca, aprovechando así lo que son los espacios que dejan libres los corales calcáreos cuando estos básicamente se disminuyen. Les voy a dar una pequeña importancia ecológica de estos corales. Eh, Estos, aunque no construyen lo que es arrecifes, los coralimorfarios aumentan lo que es la biodiversidad al servir como hábitat y refugio para lo que son pequeños peces, crustáceos e invertebrados. También que son competidores directos de lo que son corales escleractinios. Estos de aquí quiere decir que es los que forman arrecifes, ya que ocupan los mismos espacios dentro del sustrato. Y también que cuando se expanden demasiado en un arrecife, puede ser un indicador de desequilibrio ecológico, ya que esto suele ocurrir cuando los corales duros están debilitados por el cambio climático o por el impacto humano. A continuación, mi compañera. Ya, yo les voy a hablar sobre las familias de este orden. Se dividen en cuatro. La primera tenemos la Coralimorphide. Los corales coralimorfos son anémonas de disco. En ella pues existen lo que son 18 especies y se encuentran en casi todo el mundo, pero principalmente en lo que son las aguas costeras de mares más cálidos y templados. Estas pues forman lo que son colonias y a diferencia de las anémonas de mar, crecen juntos en la base. Ellas se caracterizan por tener lo que son tentáculos abotonados, retráctiles, con los extremos de los tentáculos engrosados, formando lo que son pequeñas bolas. Estos organismos pues no solo viven en los trópicos como otras anémonas de disco, sino que también en mares templados y en regiones subtropicales. Esta familia pues se divide en dos géneros. Tenemos los Corallimorphus, que es el género de antozoos coloniales, similares en apariencia a las anémonas de mar y en forma corporal a los corales pétreos escleractíneos. Los miembros de este género pues viven en lo que son en las costas del Pacífico de los Estados Unidos. Este género tiene 6 especies y la mayoría de ellos pues está familiarizada con miembros de aguas poco profundas. Em, en ellas, pues se encuentran, en este género se encuentran dos especies. Tenemos el Corallimorphus pilatus y el Corallimorphus profundus. Em, otro género tenemos lo que son los Corinactis, que son pequeños coralimorfos hexacorales que viven en lo que son aguas templadas y subtropicales. Ellos se encuentran principalmente en lo que es el hemisferio norte hasta el Ecuador. Cada una de estas especies de anémonas de mar pues adopta lo que es un estilo de vida colonial. A veces pues se puede ser difícil identificar correctamente las especies debido a lo que a su rareza y pues estos antozoos coloniales pues son similares en apariencia a las anémonas de mar y se forman corporal a los corales duros. Estas especies no son fotosintéticas y se alimentan como depredadores de zooplancton y otros organismos como ectoparásitos. Tiene pólidos grandes, no identificados de este género, pues se alimentan de la anémona corona de espinas y pueden ayudar a controlar lo que es la población de coronas de espinas. Y la siguiente diapositiva. También tenemos lo que es la familia Discosomatidae. En ella, pues, es una familia de nidarios de la subclase de los coralimorfos hexacoralia. Estas anémonas discos pues tienen una misma estructura interna que los corales del orden Sclerectinia, pero sin sus característicos tentáculos depredadores. Em, Sus tentáculos se han reducido a pequeñas protuberancias o bultos y por lo tanto no son retráctiles. Estas anémonas de mar son animales exclusivamente marinos, cuya área de distribución abarca principalmente en zonas tropicales y subtropicales de los océanos Indo-Pacífico y Atlántico. Sus ejemplares son comúnmente llamados como coral hongo o oreja de elefante. En ellas pues existen lo que son tres géneros. Tenemos el Amplexidiscus, que es un mono específico y contiene solo una especie, comúnmente llamada oreja de elefante, como ya lo mencioné.
En este, pues su cuerpo corresponde a lo que es una región oral, está dotado de tentáculos en forma de cono y su diámetro pues puede alcanzar a lo que son 50 a 40 centímetros. Su color es beige y claro o a marrón. A menudo pues ellos forman lo que son pequeñas colonias que van de 5 a 25 metros de profundidad y pues su dieta es muy variada, ya que ellos abarcan lo que es la producción de sus zooxantelas hasta muchos animales que quedan atrapados en sus discos oral, como lo que son invertebrados bentónicos, crustáceos e incluso llegan a consumir lo que son peces. Em, por otro lado, tenemos lo que son la especie Discosoma, que ellos, pues, estos animales son politos solitarios, que en la mayoría de las especies viven en colonias. Eh, Su taxonomía aún está en discusión y actualmente, pues, se encuentran lo que son 11 especies de estos coralimorfos. Ellas habitan en lo que son aguas superficiales y un poco más profundas, en un rango que va de 0 a 75 metros. Estas especies pues se encuentran normalmente ancladas a corales muertos o en sustratos. Ellas prefieren lo que son zonas sombreadas y con pocas corrientes y el rango de temperatura que ellas están aptas es de 22 a 28,5 grados centígrados. Ellas se las pueden encontrar en lo que son el Indo-Pacífico, desde África Oriental y el Mar Rojo de Australia. Su cuerpo es cilíndrico y su extremo basal es de disco plano que funciona como pie. La mayoría de estas especies pues llegan a alcanzar los 8 a 10 centímetros de diámetro. Y por último tenemos lo que son la Discosoma negleta, que estos pues es del género Rhodactis, que son anémonas de hongo, al igual que las discosomas en los que fueron separados. Todas las especies de este equipo son nativas del Gran Océano Indo-Pacífico y generalmente provienen de un ambiente bastante profundo. La siguiente diapositiva. Ya. También tenemos la familia Ricordeidae, que son coralimorfos muy extendidos en el Mar Caribe y en el Océano Índico. En ellas pues solo existe un género, la pequeña anémona de mar, viven solitarias o en pequeños grupos. Su diámetro alcanza lo que son de 7 a 8 centímetros y tiene numerosos tentáculos que son pequeños. Su abertura de la boca pues suele ser única, pero producirse durante mucho tiempo en varios planos. Tiene una gran variedad de colores, ellos crecen en lo que son entornos ricos en nutrientes y pues estos géneros para esta familia solo encontramos lo que es la Ricordea, que es el único género que existe en ellas. A diferencia de otras anémonas solitarias de arrecifes de coral, las ricordeas pues no tienen lo que son acrosferas ni tentáculos salientes. Estas anémonas de mar pues poseen lo que son colores brillantes, habitan en el interior de los arrecifes y generalmente en aguas poco profundas. Las especies más codiciadas en estos acuarios de arrecife es la florida, que vive lo que son en océanos Atlántico centro-oriental. Este organismo pues se alimenta tanto de productos que generan lo que son las zooxantelas, entre un 75 y un 90%, y pues además del zooplancton o presas de peces que capturan con sus tentáculos, y ellas pues absorben lo que es materia orgánica disuelta en el agua. Las dos especies para este género son la Ricordea florida y la Ricordea yuma. La siguiente diapositiva. Y por último pues tenemos lo que es la familia Siderantinae. Ellos pues forman un pequeño grupo de invertebrados cercanos a lo que son las anémonas de mar. En esta familia pues incluyen lo que son tres géneros que son relativamente poco conocidos, ya que estos animales suelen vivir a grandes profundidades que van a lo que son más de 200 metros. Además pues de que su tamaño es muy pequeño. Los tres géneros de esta familia encontramos a los que son los Nectatis, los Sideractis y los Sinteractis, el cual el género Sideractis es extremadamente raro y además es monoespecífico. Sus ejemplares pues se han encontrado en lo que son aguas pocas profundas del Ártico, el Atlántico noroeste y el mar Mediterráneo. El género Nectatis junto al género Sideractis se les considera una de las anémonas de disco que viven en aguas más profundas y frías.
Em, y por último está el Ciprecteratis. Este pues se encuentra en el intermareal y es infralitoral superior, lo que significa pues que estos habitan en lo que son zonas costeras poco profundas. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre su historia y evolución del orden Corallimorpharia. Bien, tenemos que durante el siglo XIX es donde vemos su primer descubrimiento o la primera descripción formal que fue realizada por Henry Milne Edwards y Jules Heymans en 1850, dos naturalistas franceses que estudiaron la diversidad de los corales. En sus investigaciones sobre corales pétreos, identificaron un grupo de pólipos que carecían de esqueleto calcáreo, es decir, de carbonato de calcio, pero que a su vez compartían una morfología muy similar con los corales duros. Esto los llevó a pensar y a proponer un nuevo grupo taxonómico, pero que se consideró parte del grupo del orden Sclerentina. Durante estos años, estas especies tomaron el nombre de Acantaria o Zoantaria aporosa. Luego viene ya donde se formó el nuevo orden o donde se asentó, oficialmente se separó como un orden independiente llamado Corallimorpharia. Este orden se definió por el zoólogo Conrad Lawrence Cargrenz en 1942 a partir de diferencias histológicas donde separó a este género de los corales duros o también llamado o conocido corales pétreos y estableció ahora sí un nuevo orden dentro de los hexacorales. Y durante la Edad Moderna, en el siglo XXI, los estudios moleculares confirmaron que los coralimorfos son el grupo hermano de los corales pétreos, es decir, del orden Scleretina. Algunos científicos incluso han considerado que podrían haber evolucionado a partir de los corales duros que perdieron su esqueleto en ciertas condiciones ambientales, como ya le vamos a ver luego. Bien, aunque los corales en general datan desde el periódico Cámbrico hace más de 542 millones de años, los corales que hoy conocemos como los Corallimorpha han evolucionado junto a los corales Scleretina. Aparecieron algunas de sus especies actuales que conocemos en el Triásico Medio al mismo tiempo que los primeros dinosaurios. Es por ello que se tiene a pensar, o en algunas bibliografías vamos a ver siempre que existe una relación de este orden de Corallimorpharia con el orden de los corales pétreos. Aquí podemos observar en la imagen una especie muy significativa del orden como es el Anemona joya y en la parte de abajo una especie del orden Scleretina. Bien. Su relación se debe a que los datos experimentales del ADN mitocondrial sugieren que el orden Corallimorpharia podría estar dentro del grupo de los corales pétreos. Pero a su vez, estudios nucleares y transcriptómicos con muchos genes de copia única han dado resultados más fuertes o más exactos en cuanto a considerar a escleretina y colocan al Corallimorpha como un grupo hermano, más no como un coral descalcificado o como un coral que perdió su esqueleto calcáreo para convertirse en un Corallimorpha. Tomando en cuenta estas investigaciones que tenemos, podemos decir que son dos órdenes totalmente distintos, pero que a su vez en algunas bibliografías podemos encontrarlos como perteneciente al orden de los corales pétreos. Pero esto va a depender mucho de la bibliografía y del año en el que se esté documentando. Pero, ¿qué es la descalcificación evolutiva? Bueno, esta es una hipótesis que se tiene como ejemplo a los corales del orden Corallimorpharia, que se dice que estos perdieron
perdieron su esqueleto calcáreo, es decir, el carbonato de calcio, porque sabemos que este orden no tiene un esqueleto calcáreo. Entonces se tiende a pensar que estos eran unos corales pertenecientes al grupo de esclerentina y con la evolución fueron perdiendo esta característica, lo que hace pensar que existió una descalcificación evolutiva en estas especies. Bueno, tenemos que, como un ejemplo, los corales pétreos, como los esqueletina, producen un esqueleto rígido de aragonita, que es una forma del carbonato de calcio que ellos poseen. Y según esta hipótesis, la descalcificación evolutiva, los Coralimorphia serían descendientes de estos corales que a lo largo de su evolución dejaron de formar esqueleto calcáreo, quedando como organismos de cuerpo blando. Pero ¿por qué sucedió esto o por qué se cree que sucedió? Bueno, una de las causas que se consideran es el coste energético. Mantener un esqueleto carbonatado de calcio es metabólicamente costoso. Requiere de un gran gasto de energía metabólica. Perder el esqueleto pudo ser ventajoso en este caso, ya que en ambientes donde los recursos como nutrientes y luz son limitados, favorecen la supervivencia de este individuo con menor demanda de energía. Y esto tiene mucho sentido porque sabemos que las especies evolucionan para sobrevivir y para adaptarse a los cambios que la naturaleza les ofrece. Otra de las condiciones en las que podría uno pensar en que existió esta descalcificación, perdón, es que los coralimorfarios pueden vivir sobre sustratos móviles o blandos, donde un esqueleto rígido sería una desventaja. Su cuerpo blando les da una mayor flexibilidad y capacidad de adherirse a diferentes superficies. Esto se considera una ventaja ecológica, ya que en aguas con pH bajo o menor disponibilidad de carbonato, la calcificación se dificulta. Bueno, esto podemos decir que es una hipótesis que, si bien es considerada por muchos científicos, aún se tiende a a estudiarlo a los Coralimorphia, de si de verdad existió o no este tipo de evolución. Sabemos y conocemos que tienen diferencias morfológicas, pero que a la vez durante muchos años han sido comparados y han sido pertenecientes al mismo orden. Muchas gracias. Esta ha sido toda nuestra exposición sobre el orden Coralimorpharia. Espero haya servido de mucho.